Estamos hablando de los resultados de la gracia de Dios. Ya vimos que somos salvados por la gracia, somos guardados eternamente por la gracia, y ahora el tercer punto decía, somos aceptados para alabanza de la gloria de su gracia, y vamos al cuarto, que dice que la gracia se reproduce y se revela a los demás. La gracia que salva y guarda a los redimidos los transforma y capacita. ¿Para qué? ¿Para qué los transforma y capacita? Estamos viendo los resultados de la gracia. Para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Insisto, la salvación no es por obras, pero las obras son un resultado. Y miren aquí lo que dice, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios todo lo tiene en su plan. Esa es la verdad. En segundo lugar, para ser imitadores de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que nos dice Efesios 5:1, que tenemos que ser imitadores de Dios. Tercero, para amar como Cristo nos amó. Primera Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan cuenta qué manifestación tan grande de su gracia por amor? Que Él, dice, puso su vida por nosotros. Ejemplo de Pablo, 2 Corintios 12:15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gozaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pues eso es lo que a veces pasa. Se da mucho amor, pero no siempre se recibe el amor que uno está dando. No siempre somos correspondidos, pero eso no importa de acuerdo a la palabra. Ven de que Jesús dio todo, dio su vida por amor para todo el mundo, pero no todos han reconocido lo que Jesús hizo. Bien. En cuarto lugar, al perdonar como Cristo perdonó. Además de dar su vida, dice, al perdonar como Cristo perdonó. Veamos qué dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Él nos dio el ejemplo, así es que también nosotros tenemos que perdonar. Nos cuesta, perdonar no es fácil, es cierto, pero por obediencia, por decisión, lo tenemos que hacer, sea cual sea la ofensa. ¿Cómo respondió Cristo a los que le crucificaron? Lo dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento, Jesús nos dio el ejemplo de perdonar. Imagínense de que estaba pues ya muriendo por todo lo que había padecido y estar en la cruz.
Y Jesús todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo mostró la gracia Esteban hacia sus asesinos? Este es un buen ejemplo. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A Esteban se le considera el primer que fue sacrificado y fue muerto a pedradas, fue apedreado. Esteban es el que se le considera el primer mártir del cristianismo, porque, y sin embargo, ven lo que él dijo, dice clamando a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque en realidad el que muere en Cristo solamente está dormido, porque va a llegar el momento en que vamos a resucitar si ya hemos muerto. En quinto lugar, al dar como Cristo dio. Veamos qué dice Timoteo, 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos de que Jesús, él mismo dice, se dio en rescate por todos. ¿Se dan cuenta? Al dar, dice, como Cristo dio, Él lo dio todo. Y esta es la manifestación más grande de la gracia, darse a sí mismo por todos. Quiere decir, dar su vida por nosotros. Me impacta el ejemplo que dieron los hermanos de Macedonia según 2 Corintios 8 del 1 al 5. Veamos, aquí es otra manera de dar. Dice así, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, lo primero, estaban en tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Miren, tengan en cuenta, dice, su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. ¿Se dan cuenta qué generosidad de las iglesias de Macedonia? Y continúa, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos esta manera de participar. Dieron más de sus fuerzas. Y dice, su generosidad fue muy grande. Y dieron de su pobreza, de su pobreza. No es que en realidad tuvieran ellos recursos, pero a pesar de eso, tuvieron cómo compartir. Esto en realidad impresiona porque esto ya es a nivel de humanos. Extrayendo lo esencial de esta cita,
se puede decir que los macedonios, estando en tribulación y profunda pobreza, dieron con gozo, con generosidad, con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aún pidieron que se les concediera el privilegio de participar, dando primero al Señor, dice, y luego a los siervos. ¿Verdad que es un buen ejemplo para imitar? Se los dejo como una interrogante. Otro buen ejemplo está en Hechos 16, 22 al 34. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena que la leamos. Dice, yo no se las voy a leer más bien, es para que lo lean los que no conocen este pasaje, que está en Hechos 16, 22 al 34. Es muy largo. Yo les contaré lo más sobresaliente. Y esto sucedió en Filipos, después de haber sido azotado. Pablo y Silas los azotaron, fueron encarcelados y a medianoche orando y alabando ellos a Dios. Fíjense que fueron azotados, estaban encarcelados y dice que estaban atados de pies y manos, pero ellos podían alabar. Ellos alababan a Dios, aún en la situación en la que se encontraban. ¿Y saben qué sucedió? Dice, hubo un gran terremoto y pensando el carcelero que se habían escapado todos los presos, se iba a matar. Pero Pablo le habló y le dijo que no lo hiciera. En este pasaje se dio una doble manifestación de la gracia de Dios. Para Pablo y Silas, el carcelero les lavó las heridas, los llevó a su casa y les dio de comer. Y para el carcelero hubo gran beneficio, porque él y toda su casa fueron salvos, se bautizaron y se regocijaron. Ven, todas las cosas que Dios permite que sucedan son ejemplos para nosotros. En Hechos 16, 33 al 34, quiero señalar algo. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y ahora para finalizar, yo creo que ha estado un poquito largo, viene la pregunta más importante. ¿Cómo debemos nosotros de manifestar la gracia que se nos ha dado? Buena pregunta. Vuelvo a hacerla. ¿Cómo debemos nosotros de manifestar la gracia que se nos ha dado? De acuerdo con lo que les he compartido, hay mucho por hacer. Les dejo dos palabras que nos ayudan a manifestar la gracia y son gratitud y generosidad. No las olviden, gratitud y generosidad. De aquí se desprende todo lo demás. Y el siguiente versículo también nos ayuda. Está en Mateo 18, donde dice cosas que nosotros podemos hacer: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Y por qué? Porque de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se dan cuenta? Nosotros también estamos, pues, en la obligación de continuar la obra y el ejemplo que nos dejó Jesús. Él sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos,
y echaba fuera demonios. En el nombre de Jesús, nosotros podemos hacerlo porque de gracia, lo que de gracia recibimos, lo tenemos que dar de gracia. Si de gracia recibimos, también demos de gracia, pero a veces puede suceder que nos cuesta. Recibir nos gusta, pero nos cuesta dar a los demás. Se los dejo para que cada uno revise cómo maneja esta situación. Les repito, lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Bendiciones para todos y hasta la próxima.